Es la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU. La violencia en Sudán, país sumido en una guerra civil desde abril de 2023, ha alcanzado niveles alarmantes. El conflicto ha causado más de 150.000 muertes, 13 millones de personas desplazadas dentro del país y 4 millones de refugiados, una limpieza étnica, según la ONU. La situación es especialmente crítica en el Faresh, la capital de Darfur del Norte, tomada a finales de octubre por las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF por sus siglas, en inglés. La comunidad internacional, sin embargo, parece incapaz de actuar, mientras las partes enfrentadas en Sudán dependen del apoyo externo. ¿Qué intereses tienen las potencias extranjeras? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Sudán? ¿Y por qué la mayor catástrofe humanitaria de nuestra época se desarrolla fuera del interés de la comunidad internacional? Es lo que queremos abarcar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis, y para ello me acompaña desde Gerona, en España, Elía Borras, periodista especializada en África Occidental, generalmente basada en Burkina Faso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tema muy complejo y me gustaría que empecemos hablando del conflicto como tal. ¿Cómo inició y por qué se encuentran enfrentados el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido, que de hecho fueron aliados durante mucho tiempo, ¿no? Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme a hablar de Sudán, de este tema tan importante. Em, Podríamos pensar que todo empezó o hubo allí un inicio en las revoluciones populares que tuvieron ocasión en Sudán, cuando cayó el antiguo régimen de Omar al-Bashir. Fue una revolución popular de la gente que salió a las calles, y a partir de allí hubo un gobierno llamado de transición, ¿no? Liderado por Abdel Fattah al-Burhan, que es el actual líder del ejército, y por otra parte Hameti, que es el líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, o las RSF, por sus siglas en inglés. Em, Esto duró unos 2, 3 años hasta que en 2023, ¿no?, estalló la guerra en Jartum, en la capital de Sudán, entre estos mismos, ¿no?, aliados en este proceso de transición, de gobierno de transición. Pues estalló la guerra entre al-Burhan del ejército regular y Hameti, líder de las fuerzas de apoyo rápido. Este sería como el inicio para entender de dónde proviene el conflicto. A partir de allí, lo que sabemos hasta ahora, 2 años de guerra atroz, brutal, con consecuencias desastrosas para la población civil. ¿Te parece que hablemos de la caída del Fasher? ¿Por qué fue tan relevante para las fuerzas de apoyo rápido? Claro, la caída del Fasher no es solo importante para las RSF, sino para Sudán y para su población, porque hay que recordar que el Fasher estuvo casi 2 años asediada por las RSF. O sea, la población de unos 200.000 habitantes vivía sin agua potable, sin comida, viviendo bueno, no sé si podemos decir viviendo, sino superviviendo, ¿no?, a ese proceso de asedio, de vivir sin que entre nada, aunque los medios de comunicación no se hicieran eco, hasta el punto que la ciudad ha caído en manos de las RSF. Y además ha salido, ¿no?, en los medios de comunicación, porque hemos podido ver imágenes atroces, también imágenes satelitales donde se ve la tierra manchada de sangre, que indican las atrocidades y la limpieza étnica que se está dando a cabo en esta ciudad. Para las RSF es importante porque es controlar la última gran ciudad de la zona oeste de Sudán, y de hecho el Fasher es la capital de Darfur Norte, ¿no? Con este control entendemos que ahora las RSF controlan la parte oeste de Sudán, y también lo que sería, pues, las fronteras con Libia y también con Chad. ¿Y cómo se está desarrollando actualmente el conflicto? ¿Cuál es la situación actual en el terreno ahí en Sudán?
La situación actual, bueno, si pensamos en la población, ¿no? En lo que pasó en el Fasher, organismos internacionales, entidades de defensa de derechos humanos hablan de unos 2.000 asesinados en menos de 48 horas. También salió el hecho, la matanza que hubo en un hospital en Al-Fasher de 460 personas, ¿no? En un hospital, pacientes, heridos, niños, de hecho era una maternidad, ¿no? Acompañantes asesinados solo por el control, ¿no? de esta ciudad. Y lo que está pasando ahora también tiene que ver con la propuesta de tregua humanitaria presentada por lo que se conoce el cuarteto, que son Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, sobre parar durante un tiempo la guerra para que pueda entrar ayuda humanitaria. Una propuesta que las fuerzas de apoyo rápido han aceptado, pero el ejército sudanés no. También es curioso ver, ¿no?, cómo esta propuesta ha llegado hace una semana y las atrocidades cometidas Mm. en el Fasher por parte de las RSF fueron hace 2 semanas. O sea que es como que aceptan una semana más tarde de haber cometido lo que se habla ya de limpieza étnica por parte de Naciones Unidas. Mm. Y los Así que de acuerdos, momento perdón que te es... interrumpa, Mm, que me gustaría que dime. profundicemos en lo de la tregua, porque los acuerdos de alto el fuego anteriores han fracasado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Podría ser diferente esta vez? ¿Ves algún indicio de que el conflicto pueda terminar pronto? Se presentó uno en julio, otro en septiembre y este ahora. Los otros dos fracasaron porque hemos visto, ¿no?, las consecuencias hasta ahora. O sea, la guerra no ha ido a mejor. Quizá los otros se plantearon como acuerdos humanitarios también, que pueda pasar la ayuda humanitaria, que las ONGs no queden bloqueadas. Esto puede dar un pequeño respiro, pero no es la solución para que la guerra pare y que la población pueda respirar y seguir con sus vidas después de estos años de guerra atroz. La verdad es que yo no tengo una visión del futuro, no puedo ver lo que pasará, pero claramente si dentro de la mesa de negociación también está quien está financiando la guerra, no sé hasta qué punto van a querer que se pare o seguir mandando dinero y armas, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, que está armando las RSF, las Fuerzas de Apoyo Rápido. No sé qué interés, hasta qué interés Sí. tienen para parar esa guerra o no. Has tocado varios puntos importantes. Me gustaría más adelante que profundicemos en esa materia, los intereses geopolíticos que hay en en este conflicto. Por ahora, ¿te parece que nos centremos en la situación humanitaria que también acabas de mencionar, en la catástrofe que se está viviendo ahí en Sudán? Escuchemos a un portavoz de Naciones Unidas y seguimos con la conversación. Voluntarios locales han documentado ejecuciones, violencia sexual, humillaciones, extorsiones y ataques, entre otros abusos, también contra personas que huían de los enfrentamientos tras la toma de la capital estatal, El Fasher, por parte de las fuerzas de apoyo rápido la semana pasada. La ONU también estima que ahora mismo 25 millones de sudaneses, que es más de la mitad de la población, necesitan asistencia humanitaria urgente. Tengo entendido que tú estuviste este año en Sudán del Sur cubriendo la crisis. ¿Qué pudiste ver? ¿Cuál es la magnitud de esta catástrofe? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Yo estuve en febrero de este año en la frontera entre Sudán del Sur y Sudán, en una frontera que se llama la frontera de Yoda. Y lo que vi era gente huyendo muy cansada, muy desgastada, mujeres, niños de esa guerra, ¿no? Y la gente diciendo, llevo, no sé, 2 semanas de trayecto, una semana, he huido porque empezaron a atacar mi pueblo. Em, Gente que llegaba a Sudán del Sur sin nada, con una maleta, con ropa y algunos, una historia muy impactante que me encontré, pues de una chica que estudiaba periodismo antes en Sudán y que había guardado sus tarjetas para entrar en la universidad y se llevó eso consigo misma por si algún día podía volver a estudiar y poder certificar que ella había estudiado. Lo que vi era gente con esas ganas, ¿no?, de seguir
viviendo y a la vez un desgaste muy grande y mujeres que ya no sabían dónde ir y dónde proteger sobre todo a sus hijos de esta guerra. Y Sudán del Sur es, después de Egipto, el país que más refugiados sudaneses ha recibido, más de 1 millón, tengo entendido, y cada día llegan más. Tú que estuviste ahí, ¿crees que puede el país hacer frente a la situación? ¿Cómo lo ves? El país, el país vive una situación también muy complicada, Sudán del Sur, porque también está saliendo de una guerra civil, se está reconstruyendo. Además, Sudán del Sur hay que recordar que se independizó de Sudán en 2011 y es un país muy joven, ¿no? Es el país más joven del mundo. Asumir de repente 1 millón de personas refugiadas que llegan casi sin nada es un peso, pero también casi que una obligación, porque durante la guerra civil sursudanesa, Sudán también acogió los refugiados sursudaneses que huían de la guerra. Es como una relación de ida y retorno, ¿no? de refugiados. Y ahora es verdad que los recursos en Sudán del Sur son muy escasos, que Sudán del Sur está viviendo también y sufriendo la guerra de Sudán, porque su economía se ha visto muy afectada por el hecho de no poder exportar el crudo, que es su principal em, recurso económico. El 95% del PIB de Sudán del Sur depende de la exportación del petróleo. Pero aún así yo veo que la población está haciendo esfuerzos para recibir, para acoger y para al final compartir recursos como el agua, ¿no? Que queda poca, o cuando yo estuve también por los efectos del cambio climático, había zonas donde no había agua o no sabían si habría agua en 2 meses y cada vez es más gente la que tiene que consumir de allí o se tiene que alimentar. Por ejemplo, pueblos de Sudán del Sur que eran de 1.000 habitantes de repente pasaban a ser de 24.000. Imagínate, si ya con 1.000 era difícil, 24.000 casi es insostenible. Aún así, bueno, estaban intentándolo y convivir de la mejor forma posible. Y hay cada vez más informes que indican que las RSF están atacando y matando deliberadamente a civiles. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué pretenden conseguir? ¿Qué hay detrás de esa estrategia? Qué buena pregunta, ¿no? Que al final, ¿por qué se matan, no, las personas? En ese caso hay también que recordar, ¿no? Que el conflicto no nace hoy ni hace 3 años, nace hace mucho más tiempo y podríamos ir a inicios del 2000 cuando el régimen de Omar al-Bashir quiso sofocar la rebeldía de las etnias no árabes, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Creó las milicias conocidas como las Janjaweed. En ese momento, Hameti también era el líder de las Janjaweed, que después podríamos entender que se convirtieron en las fuerzas de apoyo rápido actuales. Y también cometieron lo que se conoce como el primer genocidio del siglo XXI. Y en ese momento también fueron a Darfur, a esa zona que siempre ha reclamado más poder, más descentralización del poder, más que le llegaran más recursos, porque había sido una zona olvidada, ¿no? por el poder de Jartum. Y con las Janjaweed, ¿no? Intentaron sofocar esa rebeldía y cometieron pues ese genocidio. Eso podemos entenderlo que viene desde ese punto. Y actualmente lo que quieren es controlar el territorio y para controlarlo necesitan no sofocar, sino eliminar directamente esas voces rebeldes o esas voces que han resistido en Al-Fashir durante esos 2 años de guerra. Y bueno, podríamos decir que un poco es de intentar controlar el territorio y yendo pues a tierra quemada, ¿no? No tienen compasión con quien se encuentran delante y lo único que quieren es controlar el territorio, el poder y cualquier voz que sea discordante con eso, eliminarla. Mm. Y a pesar de ser una de las peores crisis humanitarias del mundo, la ONU la califica como la crisis olvidada.
Y si bien esta semana una treintena de países y la Comisión Europea, perdón, emitieron una declaración conjunta en la que condenan las atrocidades cometidas contra la población civil en Sudán, los críticos aseguran que la comunidad internacional está pasando por alto lo que ocurre en Sudán. Creo que la gran pregunta es ¿por qué el mundo no ha respondido con más contundencia a este conflicto? Creo que hay una incapacidad de la comunidad internacional para intervenir o embargar a los países que están financiando esta guerra. O hay demasiados intereses en la comunidad internacional para parar esta guerra también. Como he dicho, los mediadores actuales, se pueden conocer como el cuarteto, que es Egipto, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, em, tienen intereses en esta guerra y quien podría, ¿no? Pararla no la para porque no le interesa. Creo que esa podría ser una respuesta, aparte de la incapacidad internacional, de la poca atención diplomática, ¿no? A esa guerra y de los informes que leemos sobre las atrocidades y lo que se califica como genocidios o limpiezas étnicas, pero no se está haciendo nada para que eso pare. Esa puede ser una de las respuestas, pero seguro que hay muchas más que tienen que ver con los intereses de los países en los recursos naturales que tiene Sudán. ¿Cuáles son esos intereses económicos? Ya hablas de los recursos naturales. ¿Qué intereses estratégicos están en juego ahora mismo? Hay recursos naturales, por ejemplo, como el oro. Em, en muchos informes de entidades de derechos humanos, defensa de los derechos humanos, se habla de cómo Emiratos Árabes Unidos da armas o está armando a las fuerzas de apoyo rápido a cambio de oro que sale por vías irregulares e ilegales. Por eso, por ejemplo, es tan importante para las RSF controlar la región del Darfur, porque da con Libia y da con el Chad y muchas de esas armas salen por Libia, las que llegan de armas, perdón, de oro, bueno, y de armas también que entran, llegan y salen por allí. El oro es crucial, pero también hay que recordar que Sudán da al Mar Rojo y el Mar Rojo es un punto geoestratégico mundial clave para el comercio mundial. ¿Qué pasa allí? ¿Quién tiene interés? Pues tiene interés Estados Unidos, por ejemplo. Por eso Estados Unidos, creo que era en el 2022, antes de que estallara la guerra, puso su primer embajador en Sudán después de casi más de 20 años sin tener embajador, porque quieren controlar esa zona. Irán también quiere controlar y tener un puerto, una base naval en el Mar Rojo, y Sudán da al Mar Rojo. Egipto también está dando apoyo al ejército de Sudán, porque Egipto quiere tener el control con Jartum, ¿no? Quiere tener buenas relaciones con Jartum, también para hacer contraposición con Addis Abeba, con quien desde hace tiempo tienen reticencias sobre el control del cauce del río Nilo. Es una zona geoestratégicamente muy importante, ¿no? Por ejemplo, imagínate que todo el crudo de Sudán del Sur sale también por el Mar Rojo, por la ciudad de Port Sudán, donde hay las refinerías de crudo, y desde allí ya se exporta al mundo. Es por eso que hay una parte de recursos naturales como el oro y hay otra parte de control geoestratégico sobre el Mar Rojo por parte de todos estos países. Y adelantabas que una de las formas que se podrían utilizar para presionar a las partes es a través de embargo, a través de sanciones, pero ¿quién podría hacer eso? ¿Quién podría presionar a las partes? Por eso existe el Consejo de Seguridad de la ONU, para tomar medidas. Por eso existen pues la Unión Europea, que puede tomar medidas. Por eso existe también la Unión Africana. Todos esos organismos que podrían presionar para que se embargaran las armas y dejar que son la base principal de la guerra, porque si no llegan armas no va a haber guerra, ¿no? Y también, sobre todo, que
los pactos de tregua, y no solo de tregua humanitaria, sino una tregua que paralice y que pare la guerra y se puede llegar a un acuerdo, también tienen que verse y tienen que promocionarse, ¿no? Porque si solo hablamos, ¿no?, de las armas y de la guerra, nunca vamos a escuchar las voces que quizá nos traerían un poco de mediación para ver la paz, ¿no?, sobre lo que está pasando en Sudán. Muy interesante tu análisis. Muchísimas gracias, Elía Barras, desde España, periodista especializada en África Occidental. Muchísimas gracias por tratar de poner en contexto esta crisis y este conflicto tan complejo. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos.